¿Qué onda, gracias? Compañía Rgvtrucks con otro videito. Ya un poquito más de update de lo que estamos haciendo. Se puede ver la forma aquí atrás. Va a ser Studio 13 by 22. Y luego va a ser Garage 15 by 22. No ocupamos tanto de Garage porque va a ser nomás just one single. Vamos a poner nomás la troca mía, porque el carnal, lo que sea, ¿verdad? Como le dije en el otro video, empezamos la construcción de el Garage / Rgvtrucks Studio porque era necesario. La mera verdad era necesario y lo necesitábamos que hacer. Ahí va. Se va a empezar. Vamos a tirar el cemento este weekend y luego vamos a empezar la estructura. Lo vamos a hacer nosotros. Nosotros mismos lo vamos a hacer build. Yo y el cuñado mío vamos a hacer la build nosotros. O va a estar mamalón, va a ser una experiencia nueva. A ver cómo nos sale. Así no se los cae el changar. Pero no, quick update de el Garage / Rgvtrucks Studio que vamos a hacer para traerle más content para el video. Yo sé que no me he puesto nada porque hemos estado ocupados, así que viene mercancía nueva, logos nuevos para el año 2022, pero ahí le llevamos, raza. Ahorita lo que vamos a hacer, vamos a poner en prueba el helper bag kit de Inés, porque hay que mover las trailers de aquí, porque mañana viene el cemento y vamos a echar cemento aquí, así que ahorita vamos a calar el helper bag kit que le pusimos a la quilosa de Inés. Stay tuned, vamos a mover las trailitas para hacer espacio para el show del cemento, así que ahorita regresamos. Bien pendejo. Ups. Aunque no salía, ya no puedo sacarlo por aquí. Hasta aquí llegó. It's just too low, but fucking works. The Inés hot rods helper bag kit really works. So we're gonna have to find a way, maybe flip the hitch the other way, make it a little bit taller. Pero sí jala, vatos. ¿Cómo no? Sí jala el Inés drop kit, helper bag kit que le pusimos. No, hombre, vato. Ni se siente que te trae. Eso que está fully loaded. Está fully loaded. So you have it, guys. We were able to take the enclosed out, but the other one is going to be a little bit trickier because I think that was a little bit lower. Pero pues ya salió, ese ya salió. Eso salió. So más que lo que voy a tener que hacer, voy a tener que voltearle the hitch ball para el otro lado, para arriba, para que tenga un poquito más de clearance. Let's say Nest kit smooth. Bien normal. I can't wait to really try it. Yeah, I'm gonna try it up on show. I really can't wait. That's it for today, guys. Thanks for tuning in. Stay tuned for the other part when we start the full structure build of the Rgvtrucks Studio / Garage. Compañía Rgvtrucks signing out.